¿Vieron la noticia sobre Merlo recién en el noticiero? Merlo, nuevo director técnico de Racing. En el 2001, en medio de la crisis, un milagro fue posible. Racing salió campeón, empezó queriendo salvarse del descenso y el 27 de diciembre terminó campeón desde el 66, que no obtenía un título nacional. Milagros, digo. Con los fondos buitres la Argentina logrará milagro, estará tratando de no ir al descenso y terminará en otra cosa. Está con nosotros Leonardo Morgenfeld, que es historiador y autor de Vecinos en Conflicto. Los vecinos son distantes, pero cercanos. La Argentina por un lado, los Estados Unidos por otro. Leandro, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Algún milagro es posible en el tema de los buitres después de la decisión de la Corte Suprema? Bueno, esta semana se conoció parte de lo que se preveía, que es que la Corte Suprema no tomó la apelación argentina en relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que había ratificado el fallo de Griesa del año pasado. Recordemos brevemente, era un fallo que le exigía a la Argentina pagarle el 100% del valor de los bonos a los fondos buitres, aquella minoría que no entró al canje del 2005-2010. La Argentina hizo una serie de apelaciones y la Corte dijo que la primera de esas apelaciones ante el máximo organismo no la tomaba. Queda una segunda instancia, hubo dos apelaciones que presentó la Argentina. La segunda es por el método de pago que planteó Griesa, que es que si no se le paga el 100%, o sea, 1.333 millones de dólares más intereses, a los buitres, no se les puede pagar a los otros 93% que sí entraron al canje. Eso implicaría que la Argentina entre en un default técnico, eso genera mucha preocupación en el gobierno, y me parece que lo que están intentando hacer ahora, en términos futbolísticos, es tirar la pelota a la tribuna para ganar tiempo. Es decir, el objetivo de la Argentina es que no se resuelva el tema de fondo, pues se espera un fallo negativo, y tratar de llegar a diciembre del 2014, que es cuando la cláusula pari passu, que es de tratar igualmente a todos los acreedores, vencería esa cláusula. Entonces igualmente, aunque tenga un fallo desfavorable, a todo el resto les puede seguir pagando con la quita acordada en 2005. Leandro, vos que seguís la política norteamericana y la relación con América Latina, no solo con la Argentina, ¿ves que hay una centralidad o una centralización en las relaciones con la Argentina? ¿Hay convergencias, hay paralelos, hay actitudes que se van copiando, mimetizando de unas agencias a otras, de unos ministerios, departamentos se llaman en los Estados Unidos a otros? ¿La justicia se contamina, entre comillas, de esto? ¿Cómo es? Digo, la pregunta es si hay un centro que maneja todo al estilo de un centro conspirativo o por intereses, en este caso convergentes, se van dando las cosas como se están dando. Y otra cosa es, si eso fuera así, si hay también intereses divergentes dentro de los Estados Unidos que puedan jugar a favor de la Argentina en este caso. Hay intereses divergentes, en el caso particular de los fondos buitres, hay una presión muy fuerte de los lobbies. Estos fondos buitres son fondos especulativos que ya han comprado deuda por valor muy bajo en otros países, como en el caso de la Argentina, y han obtenido pagos varias veces superiores a aquello que invirtieron en los fondos. Lo que les interesa a ellos, digamos, no es que el tema se solucione, sino es hacer negocios especulativos. Tienen el American Task Force Argentina, que es un grupo, un lobby de presión que invirtió más de $3 millones en los últimos 2 o 3 años para hacer campaña contra la Argentina. Son aportantes muy fuertes tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, y estos lobbies tienen capacidad de presión sobre la Argentina, sobre Estados Unidos. Sobre Estados Unidos. El gobierno argentino... Perdón, sobre el Congreso, sobre la justicia, sobre el Ejecutivo, sobre la justicia, el Tesoro, sobre el Congreso y sobre el Poder Ejecutivo. Sobre todo. Tienen distinto poder de lobby. La Argentina tenía expectativa de que Obama intercediera a favor de la Argentina. Hay muchos sectores, incluso grandes bancos en Estados Unidos, que tienen expectativas en que se solucione el tema, porque hay otras reestructuraciones en juego, la de Grecia y la de otros países, y también porque quieren que Nueva York siga siendo el centro de pago y de resolución de las deudas y las reestructuraciones de todo el mundo. Es decir, si Argentina finalmente cumple con la amenaza de cambiar el lugar de pago, es decir, le vamos a seguir pagando al otro 93% fuera de Estados Unidos, pierden un negocio muy importante. Por eso hay actores económicos centrales en Estados Unidos que están apoyando la posición de la Argentina. El gobierno de Obama va y viene, dio señales en un principio de que iba a actuar a favor de la Argentina. Finalmente no solo no lo hizo, sino que bloqueó también una posición del Fondo Monetario a favor de la Argentina en el sentido de que no se ponga en riesgo la reestructuración que ya se negoció. ¿Y eso es Obama directamente? ¿Es el Departamento de Estado? ¿Es el del Tesoro? ¿O es en todo caso una dinámica que, como la Argentina no representa para los Estados Unidos, la Argentina no es China, no es un vecino como México, no es Irán, obviamente, digamos, no es ni un gran beneficio ni un gran peligro para los Estados Unidos? Entonces,
no es una gran preocupación tampoco. Bueno, pero en la última cumbre, recordemos en la cumbre del G20 de Moscú, la presidenta incluso públicamente manifestó el disgusto porque Estados Unidos bloqueó que ese tema ingresara en la agenda, ¿no? Por eso digo, ¿Obama bloquea? Esa es la pregunta. Y hasta ahora Obama, digamos, está cediendo, como muchas otras cosas, está cediendo a la presión, digamos. Vemos que también en el tema de la propia crisis en Estados Unidos, el poder de Obama también es limitado, es decir, Estados Unidos... Es otro elemento a tener en cuenta, entonces. Digamos. Exactamente. Por un lado, que Obama puede llegar a bloquear, y por otro lado, que Obama no es el superdecisor, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, incluso dentro de los propios Estados Unidos. Se aprobó, incluso el Congreso lo aprobó, una reforma que los republicanos le llaman el Obamacare, que es una reforma muy light, mucho más light que la que se aplicó en el sistema de salud en los años 30, es una reforma muy mínima, y sin embargo el sector más ultraliberal del Tea Party se la está bloqueando, le bloquea la aprobación del presupuesto, cosa que pasó en contadas ocasiones en la historia de Estados Unidos, y están hace 10 días con un cierre parcial del gobierno, y la semana que viene, en una semana, Estados Unidos podría caer por primera vez en cesación de pagos en toda su historia. Esto es un elemento que se está mirando con mucho detenimiento en todo el mundo, que quiere decir que si Estados Unidos no le extienden el límite de la deuda de 16.7 billones de dólares, o sea, millones de millones de dólares. Estamos hablando de billones argentinos. No billions. Son trillions en inglés. Exactamente. Es más o menos un tercio de toda la deuda pública de todo el mundo sumada, la tiene Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos pública superó el año pasado por primera vez a su PBI. En los años 80 era del 30%, ahora es más del 100%. Es decir, que Estados Unidos uno podría cuestionar incluso su legitimidad para exigirle superávit a países como la Argentina o que honren sus deudas porque está en una situación financiera muy delicada. Lo cierto, para responder tu pregunta anterior, es que Argentina espera, digamos, el último as en la manga sería que la Corte Suprema de Estados Unidos le pida opinión al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo podría pedirle a la Corte Suprema que tome el caso argentino, con lo cual el tema se dilataría hasta quizás varios años y esa sería la solución de máxima para el gobierno argentino. No es obligar de cualquier manera, porque además, digo, a tener en cuenta también, digo, para los televidentes, la Corte Suprema de los Estados Unidos toma relativamente muy pocos casos. Muy pocos casos. No solo a nivel internacional, muy pocos casos en general. Sí, la semana pasada analizó 100 casos a ver si los tomaban en cuenta o no, y tomó muy poquitos y dejó fuera, uno de ellos fue el de la Argentina. Digamos, la estrategia del gobierno ahora se aproxima más al objetivo de mínima de hace un año, que es tratar de que el tema se patee para adelante lo más posible y que eso no genere una situación externa complicada, porque el año que viene tenemos vencimientos de la deuda por 10.000 millones. Recién se anunciaba un acuerdo con empresas que litigan contra la Argentina en el CIADI, se anunciaba un acuerdo junto con el Banco Mundial, para tomar deuda por 3.000 millones de dólares, y esto tiene que ver con el objetivo del gobierno, tratar de cerrar algunos frentes externos, quizás con la estrategia de volver a endeudarse. Esto es lo que a mí me genera más temor, que es volver a una vieja estrategia del primer mundo en un momento de recesión mundial, como en los años 70, de forzar a los países, por ejemplo, latinoamericanos, que están con altas tasas de crecimiento, a que vuelvan a endeudarse, ¿no? Porque ya sabemos cómo termina esta historia. Ahora, hasta ahora el gobierno critica a dirigentes de la oposición, Massa en algún momento fue criticado por esto, por la posibilidad del planteo, creo que fue con Massa, ¿no es cierto? Sí. Por el planteo de la posibilidad de un nuevo endeudamiento. Hasta ahora el gobierno no parece decidido al endeudamiento. ¿Vos decís que eso podría cambiar el año que viene eventualmente? Me parece que están mostrando señales de cerrar los litigios con el CIADI, digamos, es decir, poder tener la fuente de financiamiento del Banco Mundial, tratar de acordar con los fondos buitres, porque más allá de los discursos y más allá de denunciarlos, el gobierno plantea una reapertura, una tercera reapertura del canje, quiere acordar con los fondos, hay una voluntad de pago que se está mostrando, y esto tendría que ver con volver a tener acceso al mercado financiero externo en un contexto de caída de las reservas del Banco Central, de crisis, recién estábamos viendo crisis en Europa, Estados Unidos que no se termina de recuperar, cae la demanda por parte de China, y esto hace que países como Brasil o la Argentina tengan una situación externa más delicada, a pesar de que el precio de los alimentos todavía sigue en alza. Si vos fueras el gobierno argentino, si fueras la presidenta, el jefe de gabinete o el canciller, ¿contratarías una agencia de lobby para trabajar por la Argentina o trabajarías directamente en términos diplomáticos? Algunos países lo contratan. Sí, me parece que la solución es una solución política, es una solución diplomática, no es una solución técnica que se vaya a hacer pagando los bufetes de abogados que en general se pagan, o sectores lobistas para contrarrestar un lobby que es mucho mayor en Estados Unidos. Me parece que la estrategia que tiene que haber es una estrategia de tener una posición conjunta con el resto de los países de la región, en el marco de la CELAC o en el marco del UNASUR, en el marco del Mercosur, y es tomar los temas de la presión externa
ya sea el CIADI, varios países se fueron del CIADI, pero tener una posición conjunta, ya sea del endeudamiento externo, la relación con los organismos financieros internacionales, que sea conjunta, porque discutiendo un país como la Argentina, que es en el mundo muy chiquitito, o cualquier país de la región, con los acreedores externos, con las principales potencias, siempre, y la historia lo muestra, vamos a tener una situación de perder. En cambio, discutiendo toda la región en forma conjunta, podríamos negociar en muchas mejores condiciones esta, digamos, espada de Damocles que tenemos todavía, que es el tema de la deuda externa y los compromisos. Ahora, Leandro, hubo una situación donde las realidades no eran iguales, pero había cierta sintonía incluso en los problemas. En las soluciones también hubo sintonía, a tal punto que en diciembre del 2005... Brasil y la Argentina se desendeudan con pocos días de diferencia. Obviamente fue una maniobra, una decisión coordinada. Hoy, ¿hay un problema común a otros países de Sudamérica o de América Latina? ¿O este es un problema particular de Argentina por su tipo particular de crisis en el 2001, por el default? A ver, cada país tiene su particularidad. Argentina tuvo una reestructuración de la deuda muy importante, pero todos los países tienen endeudamiento externo y todos los países de la región, en el marco de demanda y precios no tan altos de los commodities, sobre todo los países del área Pacífico, que exportan más metales y más bienes, que está cayendo su valor. Todos estos países tienen una restricción externa muy importante. Entonces, si todos estos países, más allá de sus particularidades, tomaran los temas centrales como creamos un organismo regional y no el CIADI para dirimir las diferencias, tenemos una posición conjunta en relación con el FMI y el Banco Mundial, tenemos una relación conjunta en relación con el Club de París, como en algún momento a principios de los años 80 se planteó, un club de deudores, ¿sí? Esto plantearía una fortaleza muy importante porque la región tiene altas tasas de crecimiento, tiene recursos naturales estratégicos que se lo disputan las principales potencias y tiene una situación política bastante estable si la comparamos con África, con Oriente Medio o con la propia Europa y Estados Unidos, que está en una ebullición política y económica muy particular. Leandro, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. La situación es complicada en Rusia para los activistas, militantes o dirigentes ambientales, y hay 2 argentinos presos. Está con nosotros Franco Segreso, del equipo de Greenpeace. Gracias por estar acá. ¿Cuál es la situación exacta en este momento? Bueno, en este momento ya llevan 22 días detenidos, estuvieron 12 días detenidos sin cargos, y actualmente se los acusa de piratería a los 30. Inclusive a 2 periodistas que acompañaban el viaje de Greenpeace. ¿Por qué piratería? Lo que se intenta es, bueno, buscar un delito que quizás amedrente a nuestro accionar allí o silenciarnos. Es excesivo bajo ningún punto de vista dentro de las carátulas de piratería, tanto a nivel global como a nivel local en la legislación de Rusia. La plataforma no es un barco. No hubo violencia, no hubo intento de robo, entonces claramente es un delito abusivo. Pero piratería, digamos, no es la zona de la piratería, ¿no? Piratería es el Cuerno de África, digamos, lo famoso es eso, porque además, digo, estamos hablando, para los que no están en el tema, estamos hablando de piratería, no en términos de piratería intelectual, que es lo que se entiende en esta época, estamos hablando de un cargo de piratería de estilo siglo XVIII o XIX. Sí, además lo que hace a nivel internacional es deja un muy mal precedente para lo que es el delito de piratería, ¿no? Si se considera una acción pacífica piratería, bueno, que queda para el resto de las piraterías, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes y qué alternativas hay? Bueno, desde Greenpeace se está apelando a la prisión preventiva que se le otorgó a nuestros 30 compañeros allí. En el día de hoy se le rechazó la apelación a 3 integrantes de Greenpeace rusos. En el día de mañana serán las audiencias de 2 de Inglaterra y en el lunes tendremos las audiencias de Camila quizás y de Hernán, y seguirán en la semana el resto de los compañeros que están allí. Franco, ¿la situación ambiental en Rusia cómo es en general? ¿Cuál es la evaluación de ustedes? Bueno, lo que nosotros estamos denunciando es el avance de las petroleras, tanto la empresa Gazprom como la empresa Shell, que aprovechan el derretimiento de los glaciares para ir cada vez más allá de la frontera que el hielo antes no le permitía, ¿no? El cambio climático les presenta otro panorama y pueden ir más allá. Nosotros lo que buscamos es preservar el Ártico de este avance y, bueno,
frente a esta campaña, estas denuncias que realizamos, nuestros compañeros se encuentran detenidos allá. Hay una zona parecida que tiene un extraordinario nivel de explotación petrolera, que es Noruega, las costas noruegas en todo caso. ¿Qué pasa con Noruega si vos comparás las dos situaciones? Bueno, en el caso de la explotación de Noruega no está en la zona del Ártico como estaría la explotación que estamos demandando en Rusia, ¿no? O sea que específicamente el tema de ustedes es el tema de glaciares. El tema del Ártico. El tema del Ártico. Lograr en el núcleo de un santuario en el núcleo del Ártico y regular el resto de las explotaciones más allá de ese núcleo, ¿no? ¿Y la posición de Greenpeace cuál es? Es que si se toca ese núcleo que vos decís o si se tocan los glaciares, ¿pasa qué efecto negativo? No, todavía no tenemos legislación. Entonces, un derrame de petróleo allí sería incontrolable. Lo que pasó en el Golfo de México... No, pero discúlpame, a nivel ambiental, ¿cuál sería el efecto negativo? No te hablo de legislación. No, por eso te estoy contando a nivel ambiental, digamos. Con el clima que hay en estas zonas, un derrame aquí sería incontrolable, sería irreparable y no hay vuelta atrás. Entonces, lo que tratamos de evitar es esto y también tratamos de evitar el avance del uso de combustibles fósiles en todo el mundo y en este caso decimos, bueno, en el Ártico, en esta zona, no lo permitamos. Los rusos te van a contestar y seguramente te están contestando o les están contestando. Esta es una fuente de divisas, la economía rusa no está bien, en buena medida porque no están bien tampoco las economías de los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Rusia está como sobreexpandida, digamos, daría para hablar horas este tema, pero digamos, resumámoslo esquemáticamente, pero te contestarían eso. Salimos de la crisis del 98, un año después de la crisis de Asia, en buena medida gracias al petróleo. Y el alza de los precios petroleros nos favorecen. Me estoy poniendo en abogado del diablo ruso, traducido al castellano. La respuesta de Greenpeace, ¿cuál es? ¿Qué alternativas sería la pregunta? Y bueno, hay energías renovables que se pueden utilizar. El petróleo es una alternativa a corto plazo, porque el petróleo, digamos, es un combustible, es un recurso no renovable que se va a acabar y los desastres ambientales que podría producir serían irreparables incluso monetariamente, ¿no? Para el resto de las economías locales que serían afectados por un derrame de petróleo allí, sería irreparable, con lo cual hay una contradicción entre el cortoplacismo de la industria petrolera y otras industrias renovables que podrían llevar una economía más a largo plazo y una planificación más larga, ¿no? La industria petrolera desde los años 20 en los Estados Unidos nunca se caracterizó por la autorregulación, pero sí hubo regulación. Bueno, en los Estados Unidos la regulación más clara fue la ruptura, hay películas al respecto, hay buenos libros, la ruptura de los monopolios, que es ruptura producida por decisión del Estado, como pasó muchos años después con las telefónicas. ¿Por qué no podría regularse la actividad petrolera y aumentar los índices de seguridad para que los derrames que Greenpeace denuncia como posibilidad sea una posibilidad, no digo nula, porque no existe el cero en esto, ¿no es cierto? Pero mucho más improbable. Para darte un ejemplo, esta misma plataforma el año pasado se realizó una actividad que era ir y pedirle el certificado de seguridad de qué harían si pasa alguna catástrofe y no lo tenían. Así es el caso de muchas otras plataformas que ni siquiera tienen los mínimos requisitos y ni siquiera pueden explicar cómo harían con un derrame. Lo que pasó en el Golfo de México es un claro ejemplo de que en un lugar mucho más sencillo climatológicamente no pudieron controlarlo. Entonces, desde Greenpeace proponemos, como te explicaba antes, otro tipo de energías que sí podrían ser sustentables y amigables con el medio ambiente y también con la economía, ¿no? A largo plazo. Y si no los certificados, digo, si la realidad certificada, para ser claro, estuviera bien. Es que hoy no hay pruebas de que lo esté. ¿En ningún lado? No. Digamos, no hasta ahora. Te lo planteo porque recuerdo una conversación con un dirigente político peruano de un grupo Tierra y Libertad hace unos años, sacerdote, teólogo de la liberación, militante de los temas mineros, y le pregunté si en Perú su movimiento estaba en contra de la minería en general y me dijo que no. Me dice, yo hago otra cosa absolutamente distinta. Entonces dije, ¿y qué haces? Me dice, yo voy a Canadá o a California, que es donde están las casas matrices de las empresas mineras que trabajan en Perú, y lo que hago simplemente es copiar la legislación. Vuelvo a Perú y la discuto. Y cuando me dicen, eso es imposible, eso es abusivo,
eso es, no sé, marxismo-leninismo redivivo, lo que quieras, yo les digo, acá está la legislación, la saqué de ustedes. Es lo que ustedes aplican en sus países de origen, en ese caso los Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, era auditorías con más tiempo, digamos, no te voy a detallar, pero iba por ese lado. Iba en todo caso por un mayor control, por un lado, y por el otro lado discutir las regalías. Pero para quedarnos en el tema ambiental, lo primero era, como mínimo, el nivel de control de las casas matrices, que era infinitamente más alto, con lo cual uno debe suponer que la rentabilidad era más baja. Más baja no quiere decir que las empresas quiebren. Eso debe querer decir que en algunos lugares la rentabilidad, por ejemplo, la industria petrolera de la que estamos hablando, es extraordinariamente alta. Sí. Para darte otro ejemplo nomás, yendo más a los lugares donde estabas hablando, el año pasado hubo en Alaska una plataforma de Shell que se desprendió, que tuvo problemas técnicos, que parecería ser que Shell sería la empresa más grande, más segura, y bueno, esto demostró que no lo era. Entonces estamos viendo en empresas de primer nivel de la industria petrolera, como Gazprom, como Shell, que tienen problemas. Entonces, si las más grandes, las más importantes, tienen problemas, tienen episodios, ¿qué hay para el resto? Entonces, donde suponemos que estarían más firmes los controles, no los están. Entonces, esa es la situación actual. ¿Y en los Estados Unidos o con las petroleras norteamericanas cuál es la situación? Y con las petroleras norteamericanas el caso es el mismo, digamos, es similar, porque lo que pasó con BP Petroleum en el Golfo es una empresa que estaba en el control de Estados Unidos y resultó lo mismo. Entonces tenemos una infinidad de casos donde hubo desastres en empresas de primer nivel de la industria. Uno podría sacar la conclusión, Franco, de que en general la industria petrolera está mal o escasamente controlada. Vos me dirás cuál de las dos palabras usás. Yo usaría que es una industria que es sucia, digamos, de por sí. Aunque se apliquen los máximos controles, siempre tiene un riesgo, el riesgo de un desastre incontrolable. Entonces, ante ese riesgo de un desastre incontrolable, deberíamos empezar a ir por otro camino que sería más sustentable, económica y ambientalmente, ¿no? De cualquier manera habría una transición. Es imposible hacer petróleo cero, por supuesto. No existe eso. La transición se debe hacer, pero bueno, hay un día en que hay que comenzar esta transición, no ir incrementando y en el caso del Ártico ir cada vez expandiendo la frontera del petróleo, ¿no? El Ártico, conservar el Ártico es parte de la transición, digamos, decir, bueno, aquí no, esta es la frontera. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasaría si se pierde el Ártico? Y el Ártico es un regulador climático muy importante. ¿Qué es lo que hace? Como, digamos, en primer lugar hace que el efecto de las corrientes submarinas, por el frío y demás, esté controlado y mantenga un ritmo. En segundo lugar, como refractario del sol, mantiene una temperatura que de no estar, es como si vos te pones una remera negra en verano, el Ártico tiene una remera blanca, entonces refracta el calor. Si sacamos el Ártico, ese calor quedaría en la Tierra y aumenta el cambio climático. Se derrite el Ártico, también sube el nivel del mar. Entonces, más tormentas, más inundaciones. Tsunamis, más inundaciones. Lo vimos en La Plata hace poco. Entonces, no es que el Ártico se suena muy lejano, pero en este caso, bueno, la inundación de La Plata demuestra que los efectos sobre el Ártico, sobre la Antártida, sobre los glaciares, debido al cambio climático, son bastante cercanos. Sí, igual en ese caso lo tratamos en este programa, temas de planificación urbana y desastres de planificación urbana, o falta de planificación urbana en ese caso. Eso lo hace peor aún, digamos, agrava el problema. Entonces, esa es la importancia de conservar el Ártico. No solo por su biodiversidad, no solo por la gente que vive ahí, las prácticas que se realizan ahí locales, sino también porque es un regulador climático muy importante del planeta, ¿no? ¿Qué países están diversificando energía? ¿Qué países empezaron esa transición? O por lo menos, si no empezaron la transición, están dándole más importancia. Cuando vos hablas de alternativas, ¿hablas de qué? ¿De la eólica, por ejemplo? La eólica, por ejemplo. Supongo que no hablas de la nuclear. La nuclear no. La nuclear no. A ver, nuclear no. Nuclear no. Discúlpame. Sí. Petróleo no. Nuclear no. Carbón, supongo no es cierto? Es más contaminante que petróleo todavía. Las hidroeléctricas más o menos. Y las hidroeléctricas cuando se hacen a gran escala afectan una gran cantidad. ¿Te queda la eólica y qué más te queda? Me queda eólica, solar, geotérmica.
Mario Motriz. Sí. Entonces, ¿Alcanzan? Sí, alcanzan. Por supuesto con una transición de por medio, claro. Sí. Y lo que te permite esto también es abrir el abanico de energías con la cual te suministrás. Digamos, si vos tenés solo una energía, estás dependiendo de solo una matriz. Sí. Digamos, lo mismo pasa con las economías. Cuando las economías... No, eso está claro. La diversificación siempre es un objetivo porque depender, digamos, es como depender del monocultivo. Eso está claro. Las historias de cada país de América Latina demuestran dónde termina eso. Mi pregunta es si no hay riesgo de caer en una posición cuasi fundamentalista. No, para nada, porque como estamos diciendo, una de las posturas es ir a una transición y que se adapte todo el sistema sin perder el desarrollo económico del país. Claro, esto llevaría muchísimo tiempo, seguro, digamos, años, pero hay que comenzar el cambio algún día. Si no se comienza, vamos a ir incrementando cada vez más el petróleo y el cambio climático. Y lo que estaban haciendo estos chicos acá, que se ven en el video, era esto, ponerle la frontera, decir, bueno, acá no, y demostrar dónde no. Que se los juzgue, se los intente juzgar por piratería, es decir, este tipo de economía va a depender del petróleo y nos importa muy poco lo que le pase a las víctimas del cambio climático, ¿no? Como decíamos, las inundaciones, las migraciones climáticas por los afectados, etc. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ya volvemos. Un segundito. Graciana Peñafort, seguramente algunos la vieron en la audiencia que convocó la Corte Suprema de Justicia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace muy poco, y fue parte del equipo que redactó esa ley que cumple 4 años. Graciana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Martín? No, muchas gracias por la invitación. O sea que yo vine hoy de San Pablo, ayer estuve en el relanzamiento de Carta Mayor, una web, y participé de también del relanzamiento, del proyecto de relanzamiento de un observatorio mundial que existió, fundado por el Foro de San Pablo hace mucho tiempo, en el 2003, y preguntaban por la Argentina. Y claro, hay, me parece a mí, la idea en algunos, en la Argentina también, que dice que la ley no funciona. Cuando lo que yo creo es que lo que está en litigio son 3 artículos. Vos me corregirás, y además con un grupo, no en general, digo. Mira, déjame que te haga un análisis en 2 términos. Sí. De un punto de vista del discurso, yo creo que esta idea que se pretende difundir de que la ley no funciona es parte de una estrategia discursiva de quienes efectivamente quieren que la ley no funcione. Sí. Yo creo que la ley afirmo que la ley no solo está vigente, sino que además todos los días se ven hechos que demuestran que esta vigencia de la ley. Pienso, por ejemplo, lo estamos viendo desde la vinculación que tiene esta ley con publicidad electoral, que lo estamos viviendo ahora, y este sistema innovador que tiene la Argentina. Cada día cada nueva licencia que da el AFCA, que además está funcionando, las audiencias que lleva adelante la Defensoría, que estemos acostumbrados a las audiencias para determinar qué contenidos son de interés relevante y no pueden ser exclusivos de sistemas pagos, demuestran que la ley está vigente. Hay una cuestión que no es menor. Esta es una ley que busca pluralidad. Sí. La pluralidad necesita espacio. Sí. Lo que está faltando para que todos podamos ver claramente la vigencia de esta ley es precisamente hacer espacio para las nuevas voces. Digo, a la luz de la ley, señales como esta se han creado. El problema es que siguen dando la lucha con los grandes operadores concentrados para tener un espacio. Es muy difícil visibilizar nuevas voces en un lugar donde hay una voz hegemónica, en un lugar donde hay una voz que por su volumen tapa otras voces. Y ese es el resultado de la concentración. Cuando vos dices espacios, perdóname, hablas de espacios en el mercado, de espacios en la grilla, de espacios en el porcentaje. Hablo de todos esos espacios juntos. Digo, hace falta espacio en la grilla, hace falta espacio en el mercado para hacer sustentable las nuevas voces, y también hace falta espacio en cuanto a voz propia, nuevas licencias. Me parece que es necesario el espacio. Y creo además que esta es, si se quiere, la deuda pendiente, porque
sí debo reconocer un avance importante que ha hecho el AFCA, que es conseguir que la ley en materia de desconcentración tenga una profunda, no solo legalidad, sino legitimidad. Sí. Tanto es así que todos los operadores que tienen que adecuarse han hecho su presentación, salvo quien tiene este litigio. Veníamos de una ley en la cual parecía que no había que ser cumplida. Esta ley se tiene que cumplir, y no cumplirla tiene consecuencias, y eso habla de un Estado que ha tomado un rol activo como garante de la libertad de expresión, y no hay libertad de expresión sin pluralidad. Vos usaste una palabra que fue muy discutida cuando fue la audiencia en la Corte Suprema, que es sustentabilidad. Sí. Y vos hablaste de sustentabilidad no de un gran grupo, sino de sustentabilidad, en realidad, creí entenderte, de pequeños grupos, o de pequeñas empresas, o incluso de empresas públicas. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el equilibrio necesario, si es que eso se puede establecer, entre sustentabilidad y margen de rentabilidad? La sustentabilidad es lo que permite llevar adelante la actividad de una manera eficiente, es decir, sin generar pérdidas, que aparte repercutiría, por ejemplo, en las condiciones laborales de quienes trabajan en los medios, mientras que rentabilidad es la ganancia que no está asociada a las necesidades de funcionamiento que obtiene el titular de ese medio. Entonces hay que diferenciar. Una cosa es la ganancia, que es legítima. El punto es si esa rentabilidad puede ser a costa de callar otras voces. Y otra muy distinta es la sustentabilidad, es decir, la ecuación económica en la cual esa emisión tiene, en términos económicos, valga la redundancia, un nivel de eficiencia que permite su operación en condiciones óptimas. ¿Y cuál sería la condición de sustentabilidad de las radios chicas, de las pequeñas señales, digo, los que no pueden por ahora ocupar el espacio, porque como vos decías antes, ese espacio no existe? Yo debo entender que ese espacio es un espacio finito, no es un espacio infinito. Mira, yo creo que todo... yo creo que no hay espacio absolutamente finito, salvo las condicionantes técnicas, como podría ser el espectro, pero claramente, hasta por los propios hábitos de consumo de la ciudadanía, tampoco hay un espacio infinito. Pero te doy un ejemplo claro. Una señal, una radio necesita publicidad. La necesaria para ser sustentable, es decir, eficiente. Le va a ser muy difícil a esta radio obtener publicidad si tiene que competir con un operador integrado que además de la radio tiene, por ejemplo, un cable y una televisión abierta. Porque el operador integrado, ¿qué es lo que hace? Paquetiza la publicidad. Entonces, es mucho más conveniente en términos publicitarios hacer un 3x1 que ir a publicitar en una radio independiente. En esto, por ejemplo, hay una anécdota, yo siempre cuento, que tiene que ver con Ibope. Ibope es la medidora privada de rating, que todos los años le transmite a las empresas que hacen pauta un software para que administren cómo van a hacer la pauta. Quien no está suscripto a Ibope ni siquiera figura en ese software. Es decir, hay radios que, como no pagan la cuota de afiliación a Ibope, ni siquiera figuran en el software que usan todas las empresas para diseñar su pauta anual. ¿Y cómo debería buscarse un sistema alternativo a eso? No, me parece que lo primero que hay que pensar que esta ley es un cambio de paradigma, con lo cual necesariamente va a haber una redistribución de los recursos. Un claro ejemplo de esto sería lo que pasó con el fútbol para todos. El fútbol concentraba lo que es la publicidad premium del país, es decir, grandes marcas, grandes cuestiones. Cuando el fútbol deja de ser un contenido privado y pasa a ser un programa estatal, esta publicidad no deja de emitirse. Lo que pasa es que esta publicidad se va a otras emisiones y produce una suerte de efecto derrame. También hay que entender que hay algunas alteraciones fruto de la concentración mediática, incluso en el mercado publicitario. Yo siempre estoy hablando de medios abiertos. Por ejemplo, más del 50% de la publicidad total en televisión de este país se la quedan solo 4 canales de Capital Federal. Ya es poco eficiente en términos de sustentabilidad para los canales del interior. Entonces hay que animarse a pensar un nuevo mercado en el cual la pluralidad también implica una redistribución y, por supuesto, las nuevas ingenierías para promover la industria cultural asociada. Yo, por ejemplo, no me canso de hablar bien de los programas que incentivan la producción de contenidos, como son aquellos que tiene el INC, el ACUA, el BACUA, e inclusive este fondo especial que acaba de aprobar el AFCA para contenidos específicos, porque es una manera también de ayudar a esta redistribución de los costos,
permitiendo que haya excelente calidad de productos sin que esto repercuta justamente en la ecuación de la sustentabilidad de estas nuevas emisoras. Graciana, muchísimas gracias. No, por favor, Martín. Graciana Peñafort, con ella nos vamos y con Lula como siempre, que sigue recordando que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Hasta el jueves y gracias.